Entonces, ¿y dónde vemos esta esfericidad? De la tomografía o de la topografía corneana. Es de allá que sacaremos la esfericidad para saber cuánto tenemos que agir en estos pacientes. Pero lo que observamos que con estos Custom Q tenemos que hacer ajustes en el nomograma. Porque solamente poner que no -1 de esfericidad, muchas veces tenemos pacientes que van a quedarse muy miópicos. Entonces, tenemos que después de hacer algunos casos, ver en nuestro láser cómo debemos hacer, si debemos hipocorrigir o hipercorrigir, porque hay diferencia de láser para estos tratamientos. Entonces, estos son casos que tuvimos en la iClinic, en la clínica de Barton, que con 52 ojos, nuestros primeros ojos de Custom Q, el preoperatorio esférico era de promedio de +1,42, con la variación de +0,50 a +3, y el esférico postoperatorio en el ojo dominante se quedó -0,19, entonces de plano a -1. Y el no dominante, el promedio de 1,92. Entonces se quedó casi que miópico en los dos ojos. Y no es lo que queremos. Queremos un ojo más miópico y el otro no. Pero hacemos la Custom Q en los dos ojos. Entonces en estos 52, antes de cambiarnos el nomograma, tuvimos agudeza visual en un ojo dominante de 20-20 en 58%, es muy bajo, y de 20-40 en 100% de los casos, pero en el ojo dominante, y desearíamos el revés, 100% 20-20 y no 20-40. En el ojo dominante tuvimos lo que esperábamos tener pocos pacientes con 20-20 o 20-40 o mejor. Queremos pacientes con 20-40 o peor porque están biópicos, están con una esfericidad muy grande, esto que va a ayudar para cerca. Y la agudeza visual para perto sin corrección, como se esperaba, estaban contentísimos porque estaban viendo todo perfecto, pero cerca. Entonces tenemos que hacer los primeros casos para después hacer un nomograma para cambiarnos estos datos. Y la monovisión avanzada es lo mismo, cuando queremos tratar con la esfericidad y también la inducción de la monovisión, entonces, la inducción de una miopía, una hipercorrección en los dos ojos. Entonces, este paciente que tenía el ojo derecho como dominante, tenía una adición de +2,5, 3 dioptrías de hipermetropía en los dos ojos, con el nomograma de corrección hipermetrópica, se trataría +4,5 en el ojo dominante, y con la monovisión avanzada se induciría en tratamiento de 4,9 y una aberración, una esfericidad de -1. Pero este paciente se quedó también 20-40 en el ojo derecho y 20-150 en el ojo izquierdo. El izquierdo es lo que esperábamos. El 20-40 se quedó muy bajo porque todavía se quedó miópico, también en el ojo derecho. Entonces el nomograma tiene que ser bien hecho, tienen que hacer casos, pero estos casos son muy fáciles porque podemos después retratar estos casos y solamente disminuir la miopía del ojo derecho, el ojo dominante, y él todavía se queda con la esfericidad aumentada y una visión más buena para cerca. Es diferente de otros tratamientos en la córnea que no conseguimos después retratar estos pacientes. Voy a mostrar algunos casos. Entonces, esto es lo que esperábamos, una inducción de una esfericidad de casi 1 en los dos ojos. Entonces, la esfericidad se movimienta bien como deseamos. Es solo la inducción de miopía que tenemos que tomar precaución en el ojo dominante. Este es un ejemplo que puede tener resultados muy buenos, pero cuando no son buenos, no tenemos cómo corregir. Porque el Supracor es un tratamiento que va a ser como una córnea multifocal en la córnea. Entonces, ese es un tratamiento para hipermetropía y este para miopía. Se induce una córnea irregular o mucho multifocal, y si
todavía en la cirugía, si descientra cualquier cosa, vamos a tener resultados muy malos. Y después para corregir es más difícil, porque tenemos que pensar en un topo guiado para corregir la descentración. El topo guiado nos va a tratar el error y después tenemos que tratar el error nuevamente. Entonces tenemos que hacer casi 3 tratamientos para tener uno. Entonces es muy bueno. Van a ver aquí un resultado muy bueno de un paciente con Supracor. Hicimos algunos casos en el Banco de Ojos de Sorocaba, entonces tenemos experiencia con ellos. Cuando va bien, todo perfecto, paciente mucho feliz. Hasta con menos nomograma para ser cambiado que lo custom Q. Entonces, ese paciente de lejos tenía más 2,5 en ambos los ojos, una adición de 2,25. 3 meses después tenía visión binocular de 20/20 y binocular para perto J3. Después de la cirugía se quedó más medio y más 0,75, J1 binocular, pero todo se cogió bien. Pero cuando se no coge bien, es lo que les digo, es muy difícil para corregir el error. Y el otro tratamiento que tenemos también en la córnea para la presbicia son los Lintracor, que hacemos como anillos en la córnea y son anillos concéntricos, y esto va a dar una córnea multifocal, como si quedase una ectasia programada en el centro de la córnea. Entonces, si no va bien, no se tiene que hacer, porque ya está hecho, no se tiene como corregir, o si corrige, no se puede hacer láser una otra vez, porque cuando se hace láser una otra vez, no se va nunca a conseguir la aplicación por arriba del mismo sitio que ya fue hecho, si tiene una hipocorrección. Pero si tiene una ectasia, va a funcionar como una ectasia con cualquier otro. Entonces, cuando vemos la literatura para el Intracor, los resultados son muy lindos. No, tiene solamente 7% de pérdida de agudeza visual para lejos, todos son felices, 80% de felicidad para cerca, pero cuando vamos a ver, casi todas las publicaciones del Intracor son de interés, son médicos que trabajan para las compañías. Entonces no hay trabajos todavía del Intracor de médicos que no tienen interés financiero en estos trabajos. Y es muy difícil después de concertar cuando no va bien en la cirugía. La otra manera de se tratar la presbiopia son los implantes de la córnea, que Claudio ya habló bien. Tenemos un poquito de experiencia al revés, como habíamos hablado antes. Nosotros no tuvimos resultados buenos con el cámara. Hicimos el protocolo multicéntrico en la escuela y también en la clínica de Walton, y tuvimos que implantar casi todos, porque como los implantes eran colocados abajo del flap, muchos de los pacientes después de la cirugía tuvieron un aplanamiento muy grande de la córnea. Entonces ese aplanamiento muy grande funcionó como si fuera casi un melting de la superficie de la córnea. Entonces tuvimos que implantar casi todos esos pacientes. Entonces fueron 5 en la iClinic, 5 en la escuela, entonces 10 pacientes y más 5 en el Einstein. De los 15 pacientes que hicimos en Brasil, ninguno tiene el cámara todavía. ¿Por qué? Como tiene ese aplanamiento, tuvimos resultados, no sé si pueden ver de allá, pero mismo después que sacamos los implantes, tenemos un haze, una marcación sobre la córnea por causa de ese pequeño melting corneano. Y todos tienen baja de agudeza visual ahora. Entonces, nos cambiamos, ahora hicimos un protocolo en la escuela con el FlexiView y utilizamos nuestro láser, ya tenemos no necesitamos poner la máscara, ya tenemos el software que hace el túnel siempre se necesita de la máscara. Pero como ya vieron de Claudio, voy a pasar, no voy a mostrar cómo se implanta. Entonces todavía tenemos 31 pacientes con el FlexiView, como se queda después de la cirugía. Siempre que, dependiendo de la foto, tenemos la sensación de que el implante está desplazado, pero no, es por
la fotografía, cuando hacemos el OPD scan, vemos que está bien centrado, pero en la foto, como no es coaxial, acaba nos dando la impresión que está descentrado. Pero cuando vemos la mejora de agudeza visual, tuvimos un 100% de mejora de 4 líneas para cerca, entonces todos están J2 o mejor. Un 19% de los pacientes perdieron 3 líneas de menor corrección para lejos, y estos funcionan casi lo mismo como la monovisión que hacemos con el láser. Casi todos van a perder 3 o 2 o 3 líneas para lejos. Entonces es en el ojo no dominante. Esto se espera en el tratamiento como este. Y así se queda el implante, el FlexiView, casi no se ve el implante y no observamos el aplanamiento que vimos con el cámara. Entonces, hasta el momento, nuestros resultados con el FlexiView son mejores que tuvimos con el cámara. Y no tuvimos ninguna pérdida de grosor de la córnea. Entonces, todavía no tenemos melting de la córnea. Entonces queda así. Lo que Claudio dijo es una verdad. Lo que observamos siempre son estas pequeñas impurezas, pueritas que se quedan en la, no sé cómo se dice, polvo, como se polvo en la, sobre la córnea, sobre el implante, porque tenemos que poner este implante dentro de una agua, el BSS, para después con el inyector colocarnos. Pero ahora creo que hasta el fin del año vamos a tener un ya premoldado, preplegado para se poner ya tiene de la compañía pronto solo para poner en la córnea. Entonces no vamos a tener que utilizar el inyector de metal. Entonces va a quedar un poco mejor. Y andando hacia adentro del ojo, pensando en la cirugía de catarata o el faco refractivo, pensando en la presbicia, lo que tenemos es que ver si el paciente es miope, hipermetrópico o emétrope, porque va a tener una diferencia muy grande de los resultados o mismo de la expectativa del paciente cuando tenemos una cosa u otra. O mismo si es un cristalino transparente o si estamos pensando en presbicia post-catarata. Entonces hay una diferencia muy grande de la expectativa de los pacientes. Entonces, lo que tenemos que pensar antes de indicar una cirugía refractiva es lembrar que tenemos riesgo para desprendimiento de retina, pero los riesgos aumentan cuando tenemos una ruptura capsular o una cápsula opaca que necesitamos de YAG laser o una longitud axial muy grande, pensando en miopes, van a tener más riesgo de desprendimiento de retina. Si no tocamos la cápsula posterior, si va todo bien, la porcentaje de riesgo de desprendimiento de retina se disminuye a casi nada cuando se ve la literatura en faco post estos casos que no tenemos intercorrencias o complicaciones. Pero cuando pensamos en cálculo biométrico o resultados de cirugía con lentes multifocales, tenemos que ver que cualquier error refractivo en el postoperatorio puede bajar mucho la visión. Y lo que vemos es que en la Ristor, por ejemplo, que la tenemos más experiencia, cuanto más miope el paciente se queda en el postoperatorio, más baja va a ser su visión, tanto para lejos como para cerca. No es porque el paciente está miope que va a tener una visión muy buena para cerca con la Ristor, todavía es muy mala. Y también cuando tenemos astigmatismo en el postoperatorio, error de astigmatismo en el postoperatorio, tenemos una baja de agudeza visual en estos pacientes. Entonces, el cálculo biométrico tiene que ser perfecto cuando se piensa principalmente en pacientes emétropes o pacientes que tengan un cristalino transparente. No se admite el error refractivo postoperatorio, porque tenemos que dar al paciente una visión igual o mejor lo que le tiene ahora.
Entonces, siempre hablar al paciente que mismo que va a hacer una cirugía intraocular, tiene que estar preparado, se va a poder después de la cirugía hacer un retratamiento en la córnea para que se quede mejor. Porque la promesa o lo que decimos al paciente que vamos a dar una buena visión de lejos y de cerca con la multifocal. Entonces tenemos que pensar en un retratamiento. Entonces tenemos que tomar mucha precaución en lo que vamos a hablar al paciente. Jamás prometer mucho. Siempre decir que puede ser que necesite una segunda cirugía. Principalmente cuando se trata de una multifocal tórica, que se pretende tratar todo, el astigmatismo, la miopía, y no siempre el campo biométrico es tan preciso así. Entonces, lo que tenemos que tomar cuidado en la cirugía con multifocal tórica es la central de la multifocal y también del astigmatismo. Entonces, la precaución o el cuidado tiene que ser doblado, ¿cierto? Y nuestros resultados de post-Restore son muy buenos. Acá son los resultados más antiguos, de solo 146 ojos, que la edad de 40 a 86, entonces teníamos pacientes un poco todavía no con cristalino transparente, y un follow-up acá para estos datos corto, solamente para ver el resultado refractivo. Y el preoperatorio, como era solo Magistor, no era tórica, teníamos un astigmatismo más bajo que 0,7. Y tuvimos resultados muy buenos, con postoperatorio de agudeza visual sin corrección, mejor que con corrección en el preoperatorio. Entonces teníamos casi que todos los pacientes 20-30, 20-40 o mejor. La agudeza visual con corrección para lejos también era 90% mejor que 20-40. Y la agudeza visual con corrección para perto, para cerca, eran todos, sin corrección, disculpe, eran todos 20 J2 o J1 o mejor. Lo que tenemos que tomar más precaución es cuando hablamos de pacientes. En Brasil no se puede hacer cirugía bilateral, pero en mi extracción de cristalino transparente todavía es experimental en Brasil, pero sabemos que se hace. Entonces, lo que tenemos que tomar cuidado, que esto que debemos dar al paciente, si el paciente no tiene cristalino opaco y métrope, esos son los casos más difíciles, porque el paciente tiene una buena agudeza visual preoperatoria sin corrección y tenemos que dar a él una buena, por lo menos la misma agudeza visual para lejos sin corrección. Y lo que él espera es que la agudeza visual con corrección do preoperatória seja la misma o mejor después de la cirugía. Entonces, esto es lo ideal. Este trabajo nos mostró lo que tenemos que tener de ideal. El preoperatorio sin corrección para lejos, igual a sin corrección postoperatorio, y para cerca, con corrección igual a sin corrección no postoperatorio. Y ni siempre es posible. Existen otros lentes multifocales o mesmo acomodaticias para la presbicia, pero en general en la universidad y en la clínica tenemos más experiencia con la gestión. Entonces voy a meter a esto. Y ahora con el femtosegundo, ya para terminar, lo que viene para nos ayudar mucho, como Pablo ya dijo, es la precisión de la capsulorhexis. Porque cuando pensamos en presbicia y lentes multifocales, la capsulorhexis es de extrema importancia, tanto para no inducir aberraciones, como también para mantener la lente en esos sitios sin moverse. Entonces es importantísimo que los lentes sean, que la hexis sea perfecta y que tenemos una aspiración completa y perfecta del córtex para que no tenemos sorpresas en el postoperatorio. Entonces, hablando en faco refractiva o faco con lentes multifocales, los que tienen los resultados más felices, más contentos, son los hipermétropes. Los míopes son
contentos, pero más difíciles de agradar, y los hipermétropes son los más difíciles, los más peligrosos. Entonces, solo para concluir, cuando pensamos en tratamiento de córnea, pensamos en tratamiento de córnea cuando tenemos cristalino transparente, cuando tenemos una cantidad de ametropía preoperatoria posible de se tratar en la córnea y sin inducir muchas aberraciones, y principalmente sin inducir una córnea multifocal que con el tiempo va a dar dificultad para el tratamiento de la FACO. Porque si un paciente ahora ya quiere un tratamiento refractivo, más viejo también va a continuar queriendo. Entonces tenemos que tomar cuidado con eso. Y ahora hay varios otros implantes intracorneanos, como Raindrop, otros que están viendo por allá, y que parecen que pueden tener resultados mejores que el FlexiView o que el cámara. Pero vamos a ver, todos parecen muy buenos cuando llegan, pero después se aparecen los otros resultados. Y cuando pensamos en tratamiento la presbicia, como con catarata, la posibilidad de acerto es más grande, porque el paciente tiene una expectativa un poco menor, entonces es más fácil de tratar. Pero tenemos que siempre hablar con el paciente de errores refractivos, necesidad de un segundo tratamiento, y a la selección de las lentes multifocales deben ser bien detalladas para que no tenemos después sorpresas. Y como digo, en Brasil es experimental el tratamiento de cristalino transparente, entonces solamente hacemos con protocolos en la universidad, o como digo a él, que mirando bien siempre se encuentra una opacidad de cristalino, entonces tiene que tomar cuidado cuando se indica muy precoz el tratamiento, porque el postoperatorio puede dar más trabajo, porque el paciente no necesitaba 100% de la cirugía, entonces sus expectativas son mucho más grandes. De presbicia era eso, gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia. Invitamos al doctor Fernando Poli a presentar el tema función de la cápsula anterior. Buenos días. Gracias a Centro Largo por la invitación a participar en este evento. Me voy a referir en esta ocasión a la función de la cápsula anterior. Esta presentación revisa las indicaciones para teñir la cápsula anterior, los distintos colorantes utilizados, técnicas de aplicación y las principales indicaciones reportadas. Los colorantes vitales se han convertido en herramientas quirúrgicas muy útiles para identificar tejidos oculares. En cirugía de catarata se indica la tinción de la cápsula en casos en que el registro de fondo esté disminuido o ausente, como ocurre en las cataratas blancas. Esta publicación de 2001 muestra cómo, con la tinción de la cápsula anterior, la necesidad de convertir una factoemulsificación a extracapsular no programada disminuyó del 28% a cerca del 4%, debido a una capsulorhepsis imperfecta en una catarata blanca. Otras indicaciones para teñir son las cataratas densas, las opacidades de la córnea en las que no se considere un trasplante de córnea, las opacidades del vitrio y la excesiva pigmentación del fondo. Distintos colorantes han sido utilizados. Desde 1993 en que Hofer propone el uso de la fluoresceína, la hemocoloración con sangre autóloga, el verde de indocianina, violeta de genciana. El azul tripán, que fue sintetizado por el científico alemán Kurt Ehrlich en 1904, ha sido utilizado para tinciones histológicas, ya que tiñe células muertas, lo que se llama el método de exclusión. Debe su nombre